Dios le bendiga. Recuerde que estamos sobre la serie de Apocalipsis, una revelación para hoy. Hoy sería ya la tercera clase que tenemos de último llamado de Jesús a su iglesia. Vamos hacia nuestra introducción, donde dice que en el mensaje a estas tres iglesias, igual que a las cuatro que vimos la semana anterior, está la voz del Señor para nosotros. Nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Señor quiere revelar y aplíquelo a su vida o apliquémoslo a nuestra vida. Estas iglesias, además de su significado histórico, tienen mensajes simbólicos. Por ejemplo, Sardis representa a la iglesia del periodo de la Reforma Protestante, la luz del Evangelio. Filadelfia representa la iglesia misionera, la evangelización al mundo. La Odisea representa la iglesia contemporánea en un estado de tibieza espiritual, con muchos recursos, pero con poca espiritualidad. Ahora, en el sentido espiritual de la iglesia, vamos a ver el otro lado simbólico, pero ya en el lado espiritual. Sardis es la que se proclama viva, pero el diagnóstico del Señor revela que está muerta y solo le quedan algunos fieles. Filadelfia es la iglesia fiel a la que el Señor no reprocha, al igual que a Esmirna. La Odisea es la iglesia tibia, a la que el Señor reprende severamente y no le señala nada bueno. Cada creyente sabio examina su vida sin olvidar que estamos bajo la mirada omnisciente y sabia del Señor. Si no, lean Salmos 139, 23, 24. Esa es la conclusión del estudio que estamos por empezar. Primer punto, dice: mensaje a una iglesia casi muerta. El punto A nos dice un diagnóstico espiritual de una iglesia agonizante. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver que Sardis era una ciudad importante también de Asia Menor, que hoy es Turquía, al igual que las cuatro anteriores que vimos la semana pasada. Esta estaba localizada a la mitad del camino entre Esmirna y Filadelfia. Fue extremadamente rica hasta que llegó un terremoto donde se vio arruinada. Fue la capital del reino de Lidia, luego fue el centro del gobierno. Pero para el tiempo del Nuevo Testamento su importancia radicó en su posición estratégica, siendo el lugar de encuentro de varios caminos principales del Imperio Romano. La vida de esta ciudad era liviana y lujuriosa, y estas anomalías llegaron a infiltrarse en la iglesia, desarrollando una gran apatía espiritual. Vamos a ver el verso 1, donde la iglesia de Sardis era una congregación conocida por su actividad y por su vigor. Cuando por eso había creado, que era por eso que había creado la reputación de vida y de vitalidad, hasta que llegó el examen del Señor, revelando que todo aquello era formal y externo, sin el ímpetu y sin la vida del Espíritu Santo. Sus obras eran imperfectas, incompletas e inadecuadas. Esto es un ejemplo de lo que llamaríamos el cristianismo nominal. Su apariencia es buena, pero a la vista de Dios es un completo fracaso. El problema de esta iglesia era su muerte espiritual. El Señor se les presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esto haciendo referencia a que en él habitaba la plenitud del Espíritu Santo. Porque él, como el poseedor del espíritu de vida, era el único que podía vivificar o revivir esta iglesia. Verso 2. Por eso les dice:
sé vigilante. Afirma las obras que están por morir. Esto significa que todavía tenían esperanza. Verso 4. No era demasiado tarde, pero tenían que despertar de su letargo espiritual. De lo contrario, este pequeño remanente que se nombra acá también caería en la muerte espiritual. Tremendo, ¿no? Aunque esta iglesia parecía viva, había perdido la visión, había perdido la pasión. Estaba activa, pero indiferente. Punto B. Dice los pasos necesarios para volver a la vida. Vamos a ver el capítulo 3, verso 3, donde le dice el Señor, acuérdate. Al igual que a las otras iglesias, el Señor llama a los creyentes a recordar. También nos llama a nosotros a hacerlo hoy día y a guardar lo que habían recibido y oído desde el principio de su experiencia con Cristo. La iglesia debía de arrepentirse de su indiferencia, de su inactividad espiritual, velar. Eso es estar atento, estar alerta para que el Señor no los sorprendiera con un juicio repentino e inesperado. Debían de recobrar el celo por el Señor, dejar a un lado la indiferencia espiritual y dar lugar a la obra del Espíritu Santo. Estos son pasos hacia la restauración y entonces podrían recibir las 3 promesas que nos da el verso 5. Una era que iban a ser vestidos con vestiduras blancas, lo cual indica santidad y pureza delante de Dios, como el resultado de la regeneración y de la santificación del Espíritu Santo manifestado en una vida que agrada al Señor. También dice, no borraré su nombre del libro de la vida. El registro de este libro son los nombres que el Señor pone ahí porque los considera dignos de la vida eterna. Éxodo 32, y ahí hay algunas citas que usted puede seguir su estudio para ampliar más lo que estoy diciendo. Ahora aclaro, cuando dice no borraré, es porque también existe la posibilidad de ser quitados de este libro. Así que no existe el salvo siempre salvo. Punto 3. Confesaré su nombre, dice, delante de mi Padre. Este es un acto de juicio para aquellos que se avergüenzan de Cristo. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En cambio, para el creyente verdadero, este será un acto de redención, nos dice Mateo 10:32, donde dice que al cualquiera que le confesare delante de los hombres, él también le confesará delante de su Padre. También está Hebreos 2:11, donde dice cómo él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque el que santifica y el que es santificado en uno está. A esto agregamos lo que dice 2 de Timoteo 2:11. Comienza diciendo, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos con él, también reinaremos. Dice, si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Hemos llegado al final de nuestro primer punto con la pregunta, ¿qué se necesita hacer para detener el proceso de autodestrucción espiritual? Vamos a nuestro segundo punto, un mensaje a una iglesia fiel. Dice, oportunidades para una iglesia que cree y obedece. Seguimos en el capítulo 3, ahora con la iglesia de Filadelfia.
que significa amor fraternal. Esta estaba localizada a unos 50 kilómetros al sudeste de Sardis. Los continuos terremotos en este lugar hicieron que su población o que el número de personas en esta iglesia fuera poco. La iglesia de Filadelfia era pequeña, pero saludable, y no recibió ningún reproche, ni tampoco reprimenda, al igual que Esmirna. Verso 7. Aquí Jesús se les presenta como el Santo, un título divino que ustedes pueden ver en Apocalipsis 4:8 y en Apocalipsis 6:10 para referirse al Mesías, en el Salmo 16:10, en Lucas 4:34 y en Hechos 2:27. Como hombre, él fue sin pecado, ni culpa ni contaminación. Como Dios es el origen de la pureza y la perfección, por eso Él es santo. Él es verdadero, eso significa que Él es genuino, que Él es real, que Él es fiel, que Él es confiable. En este caso, se identifica con esta iglesia fiel. 3. Dice, el que tiene la llave de David. Esta es una expresión tomada de Isaías 22:22, que presenta a Cristo como el Mesías, pero también con el poder absoluto para controlar la entrada al reino celestial. Verso 8. Vemos cómo el Señor expone las buenas obras de la iglesia de Filadelfia, su fuerza, su paciencia, su fidelidad. Y les dice que aunque ellos tienen poca fuerza, porque ellos eran una congregación pequeña y de recursos limitados, recuerden que estos terremotos habían empobrecido el lugar. Y a pesar de ello, dice, eran fieles y verdaderos. Verso 9. En Filadelfia la persecución venía mayormente de los judíos, quienes tenían el control de la sinagoga y demandaban la negación de Jesús como prueba de fidelidad y de espiritualidad. Ahora, por sus calumnias, los judíos, y persecución contra la iglesia, el Señor los llama sinagoga de Satanás. Aún así, bajo esta presión y bajo esta persecución, la iglesia mantuvo la palabra y la fe. Verso 8. Le dice que Él ha puesto delante de ellos una puerta abierta. Jesús es la puerta por la que la iglesia entró. Juan 10:9. En sentido espiritual, una puerta abierta es una oportunidad para ellos, el de llevar el evangelio a todas partes. Tenían ellos una posición estratégica para facilitarles la encomienda. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo. La iglesia de Filadelfia representa a la iglesia misionera, la cual ha llevado el evangelio al mundo durante los últimos 250 años. Punto B. Dice, promesas y recompensas para una iglesia fiel. A esta iglesia el Señor le hace 3 promesas. La victoria sobre sus enemigos, verso 9. Dice el verso 9 que Él haría que estos judíos se humillaran y vinieran delante de ella, reconociendo que los cristianos cuentan con el amor del Salvador. 2. Lo que ha venido a ser la promesa que nos infunde
absoluta confianza y esperanza, y es que la iglesia no pasará por la tribulación, nos dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una referencia al arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:10 y Lucas 21:36. En esta promesa Filadelfia están todos los creyentes de todas las épocas que han guardado la palabra, dice el Señor, de mi paciencia. Tercera, dice, he aquí yo vengo pronto, lo dice el verso 11, hablando de su segunda venida. Verso 12, con recompensas para los fieles, que el Señor mismo cumplirá. Una de ellas es que lo hará, dice, columna en el templo de Dios. Aquí se está usando un lenguaje figurado. Lo que está diciendo es que ellos tendrán, o que nosotros tendremos, una posición de estabilidad y seguridad eterna. 2. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, símbolo de identificación y de posesión, indicando así que le pertenecen los santos. Y el nombre, dice, de la ciudad de mi Dios. No solamente pondrá el nombre del Señor, sino también la ciudad de la Nueva Jerusalén, expresando así la seguridad de la ciudadanía eterna en la Nueva Jerusalén. Gálatas 4:26 y Hebreos 12:22. Cuarta, y mi nombre nuevo. Cuando Cristo regrese como vencedor, tendrá un nombre nuevo que nadie conoce sino Él. Esta es la forma simbólica para dar a entender la gloria y la majestad en su revelación. Final de nuestro segundo punto con la pregunta clave que dice: ¿qué cosas se dicen de la iglesia de Filadelfia que deberíamos anhelar para nosotros? Tercer punto. El mensaje a una iglesia tibia. Reprensión y llamado a una iglesia tibia. Seguimos en el verso 3, hablando ahora de la Odisea. Empezamos con Sardis, seguimos con Filadelfia y ahora vamos a concluir con la Odisea. Era una ciudad también de Asia Menor, que hoy, les repito, es Turquía. Esta estaba localizada en Frigia, al oeste de Colosas, y fue fundada por el rey Seleucida Antíoco II en el siglo III, y llamada así en honor a su esposa. La autoevaluación espiritual puede ser un ejercicio útil y deberíamos practicarlo, pero siempre que se haga con honestidad. De lo contrario, puede dirigir a la persona a un falso sentido de seguridad. Esto fue lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea, recibiendo esta la más fuerte reprimenda por ciertos hechos y ciertas actitudes que tenían. Verso 14. Para ello Jesús se les presenta como el Amén, una palabra que se usa para dar el visto bueno a una proposición. En ese sentido podemos decir que Jesús es la última palabra en todo lo que tenga que decir o hacerse en el mundo entero. 2. Se presenta como el testigo, porque se puede confiar totalmente en su testimonio, porque jamás hubo mentira en sus labios ni deslealtad en su vida. También se presenta como el principio de la creación, Juan 1:3 y Hebreos 1:2.
2. Él es el Señor de todas las cosas, sobre todo de la iglesia. Verso 15. Esta iglesia no tiene problemas doctrinales ni acusaciones morales. No es perseguida y está en paz con todos. Su falla fue que no tenía ninguna obra significativa. La iglesia falló en amar donde había odio, ser luz donde había tinieblas, en testificar de Cristo donde no era conocido y de sanar donde había enfermedad. Estas son señales de la tibieza espiritual, diciendo así que era una iglesia apática, ni fría ni caliente. El frío definitivamente es alguien que no está en el Señor. El caliente es aquel que está fervoroso en la fe. Pero el tibio no le importa las cosas del Señor, ni le interesa el Señor mismo. Por eso es tan repulsivo para el Señor. Verso 17. La iglesia cometió el grave pecado de desarrollar una imagen distorsionada de sí misma. Pensó que la prosperidad, las riquezas, las posesiones eran señales de espiritualidad y de la aprobación divina. Primera de Timoteo 6:4 le dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha. Lucas le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Punto B. Mandamientos ineludibles de Jesús. Dice, a la iglesia materialista y tibia se le dan 3 mandatos irrevocables. Verso 18. Uno era que comprara, dice, de mí, del Señor, oro refinado en fuego. Dice, para que seas rico, para que de verdad tuviera riqueza. Dios los invita a que conozcan las verdaderas riquezas, porque Él los vio desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, dice el verso 17. Y la única manera de tener una fe viva, purificada, enriquecida y victoriosa es a través del fuego de la prueba. Si no, pregúntelo a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Necesitaba ser sacudida esta iglesia por las pruebas. Dice el número 2, y vestiduras blancas para vestirte. La ropa blanca es símbolo de santidad, de una vida justa y victoriosa en Cristo. Apocalipsis 3:5. El Señor les dijo que ellos estaban desnudos porque el pecado es desnudez espiritual delante de Dios. 3. Unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es la unción del Espíritu Santo por la cual podemos percibir en qué uno vive, cómo uno está realmente, y la gracia sin límite de Jesucristo, donde siempre hay esperanza. La Odisea estaba orgullosa del colirio para los ojos que ellos producían y exportaban, pero espiritualmente era ciega. No podían ver su pobreza ni su desnudez espiritual. Punto C. Declaraciones contundentes del Señor. El Señor ahora hace 3 declaraciones terminantes. Verso 19. La primera es una explicación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, les dice. El Señor les dice que a pesar de su tibieza, de la condición espiritual de ellos, Él los sigue amando.
pero por ese grande amor que les tiene, no los dejará sin apartarlos del mal, sin darle la oportunidad de que se aparten, exhortándolos, reprendiéndolos. Les dice: sé pues celoso y arrepiéntete. No solo ellos, sino cada creyente que haya existido, que exista y que vaya a existir. Tenían que arrepentirse del orgullo y humillarse delante del Señor. Tenemos también que ser celosos en la doctrina, en la conducta cristiana y en la administración de las cosas de Dios. Verso 20. Esta es la número 3. Jesús hace una declaración en forma de invitación. Y aquí dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pregunta clave: ¿cuál sería o cuál será tu respuesta a esta invitación? Reflexión. El estudio en 2 clases de las cartas a las 7 iglesias nos dejan claro la inclusión que hacen. Primero a aquellas congregaciones históricas, pero luego a la iglesia de todos los tiempos y también a las diferentes etapas de cada creyente. Resumiendo, vemos que el Señor le entrega la carta al ángel o al pastor de cada iglesia. Eso significa alguien que estaba en su mano, a fin de que esta persona transmitiera el mensaje. Todavía hoy sigue el Señor transmitiendo mensaje de exhortación, de consuelo, de arrepentimiento. Hace una descripción de sí. En cada carta el Señor hace una descripción de Él mismo de acuerdo a la condición de cada iglesia. Esto es porque en Él hay todo lo suficiente para que nosotros podamos restaurarnos y seguir adelante. Él conoce las obras de cada iglesia y de cada creyente. Fíjese lo que nos enseñaron estas iglesias, es que Él las examina, las contabiliza a fin de tratar eficazmente las diferentes situaciones. Y desea que seamos vencedores. Repite una y otra vez: al que venciere, y motiva para que lo hagamos. No quiere que nadie se pierda de la salvación, ni tampoco de las recompensas que ésta tiene. Él elogia, pero también señala los errores. Eso nos dice que es claro, que es directo, no se puede rescatar del pecado si no se trata directamente con su obra y se le llama como se le debe de llamar. Pero el error no debe tomar todo el protagonismo. El pecado no puede tomar todo el protagonismo. Está también la práctica de lo bueno, que no debe de dejar de hacerse. Por eso Él elogiaba las buenas obras. Es importante para el avance y crecimiento espiritual lo que el Señor dice, porque lo repite una y otra vez. El que tiene oídos, oiga, dice lo que el Espíritu le dice y nos sigue diciendo a nosotros como iglesia. Debe de importarnos oír, debe de importarnos entender el mensaje que escuchamos, a fin de permitir la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque con propósito es que llega a nuestros oídos. Hasta aquí, hermanos, hemos llegado con nuestra clase. La próxima semana estaremos viendo una visión del trono de Dios. Si pueden leer el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, les ayudará mucho a oír la clase. Bendiciones.